Inicio la grabación. Muy buenos días, aprendices del curso Administración de Recursos Humanos. Son las 11 de la mañana del día 3 de julio del 2020 y estamos por iniciar la segunda sesión en línea de este curso. Doy la bienvenida a los aprendices que muy cumplidamente están asistiendo a esta sesión, agradeciéndoles de antemano su participación, recordándoles que todas las sesiones quedan grabadas, que no es obligatoria la asistencia y que pueden visualizar con posterioridad la grabación de esta sesión, que yo les envío normalmente el enlace a los correos y que también lo pueden visualizar a través de la carpeta de sesiones en línea, grabaciones. He copiado ya el enlace de la lista de asistencia por el chat, nuevamente lo copio y voy a proceder entonces a compartir pantalla, rogándoles de nuevo el favor de que inactiven sus micrófonos y no abran las cámaras, no las activen por favor porque eso hace más lenta la presentación. Vamos a iniciar entonces con esta sesión en línea. Las preguntas, las inquietudes que se les presenten las vamos a resolver al final, por favor, porque por aquí ya que estoy compartiendo la imagen, la pantalla, no puedo visualizar el chat. Entonces les ruego el favor de que tengamos las preguntitas o las escriben en el chat y yo las contesto al final. Listo. Iniciamos entonces esta segunda sesión en línea con esta frase que quiero que tengamos hoy presente. El éxito de una empresa es simplemente el reflejo de la actitud, del grado de motivación y compromiso de las personas que la forman. Y esto más que todo es como para que nos cuestionemos hasta dónde está nuestro compromiso, hasta dónde está nuestra actitud y la motivación que tenemos y que damos también a nuestros colaboradores. Si yo estoy en un área de directiva, si yo soy la persona encargada de un área, cómo están mis colaboradores, el equipo de trabajo que me rodea, qué tal está esa actitud. A veces nosotros no nos damos cuenta y somos nosotros los que provocamos ciertas actitudes en nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, y esperamos que sean ellos los que cambien. No, el sentido del individuo está siempre en de adentro hacia afuera, en cambiar de adentro hacia afuera. Y si mejoramos nuestra actitud, con toda seguridad que vamos a ver eso reflejado en nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, en nuestra familia inclusive. La unidad número 2 o resultado de aprendizaje número 2 habla de aplicar los procedimientos para la selección de personal según el área y los procesos organizacionales. Cuando se tiene claridad en la necesidad de la organización, se puede llegar a hacer un buen proceso desde el momento de hacer la publicación de la vacante y llegar a tener un buen filtro en la recolección de las hojas de vida para avanzar de manera eficiente y no tener retrasos ni pérdidas de tiempo al momento de realizar el proceso de selección. Nos lo dice Manosalva, pero también tendríamos a Einstein acá que decía, la solución del problema está dada cuando tú tienes un buen planteamiento del problema. Si conoces bien el problema, si tienes bien planteada la pregunta, resolverás con facilidad esa pregunta o ese problema. Entonces lo mismo acá, si conozco la necesidad de mi empresa, si conozco el requerimiento de mi empresa, qué necesita mi empresa para un área determinada, un cargo determinado, con toda seguridad que el resto del proceso va a fluir. Entonces, en este proceso de selección vamos a ver unas etapas y la primera de ellas será el análisis de las necesidades. La selección de talento humano es un proceso que consta de varias etapas. La finalidad es escoger o lograr proveer mediante un reclutamiento efectivo al mejor candidato de la organización, para la organización. Ese es el objetivo, lograr proveer el mejor candidato para la vacante que tengo. Pero es necesario entonces hacer un análisis de necesidades. Cabe resaltar que en la actualidad pues hay organizaciones especializadas o personas naturales que ofrecen el servicio de cazatalentos, que también son conocidos como los outsourcing o las agencias de empleo, que también hacen esta parte. Pero si estamos hablando de que es nuestra propia empresa la que lo hace, entonces vamos a distinguir y a entender bien qué tan importante es hacer un buen análisis de esas necesidades. En esta primera etapa
se basa en el proceso, es en la cual se busca realizar estudios en los puestos de trabajo con el fin de proveer el talento humano con las mejores habilidades, destrezas y capacidades físicas e intelectuales que brinden el mejor desarrollo para la organización. Y para esta primera etapa yo tengo para ofrecer un formato que yo de pronto ya en algunas empresas tenemos nuestros formatos, pero este es un modelo del SENA y es un formato para manual de perfiles de cargo, para diseñar el perfil de cargo, o sea, las preguntas básicas, lo que yo debo tener claro en la identificación de la necesidad del perfil para mi empresa. Entonces, este formato me ofrece todas esas áreas. Los datos generales del cargo, el propósito principal del cargo, las funciones claves, contribuciones individuales, qué conocimientos especiales se requiere que tenga esa persona, requisitos académicos, de desempeño, competencias organizacionales, entre otros. Entre más organizada sea una empresa, mejor serán los procesos. A veces a la gente no le gusta, ay, que listas de chequeo, que muchos formatos, que no sé qué. Pero cuando usted organiza un proceso y define unos elementos, unas etapas, unos pasos, y hace una lista de chequeo para que todos esos pasos se cumplan, con toda seguridad que no va a tener inconvenientes. Y se los digo porque en las empresas, en alguna de las empresas que yo he asesorado, les conté la vez pasada que hubo un inconveniente con chicos, con personas que todavía seguían en la nómina después de que se habían retirado y le seguían pagando su seguridad social. ¿Por qué? Porque no se hizo una lista de chequeo y no se hizo una verificación. Y ha pasado también en la verificación de sobre todo en los antecedentes. Y nos pasó con una persona y desafortunadamente después de que ya la persona llevaba 2 meses laborando y estábamos evaluando el periodo de prueba, alguien de alguna parte se dio cuenta de que no habían sido revisados los antecedentes y se encontró un antecedente muy delicado. Entonces, es importante que tengamos presente y pues la recomendación son estos formatos que nos permiten tener un orden y además para que vayan en el expediente de cada persona. Eso pues entonces en cuanto al análisis de las necesidades. Vámonos a esa parte del reclutamiento. En este reclutamiento yo le he querido trabajar un subproceso dentro del proceso de la selección y es el proceso de la preselección que está dentro de esta área del reclutamiento. ¿Qué es el reclutamiento? Para Chavenato lo define como el proceso en el cual o un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Y es un sistema por medio del cual la organización divulga y ofrece al mercado, ¿sí?, una oferta para un recurso humano. Entonces, en este subproceso, dentro del proceso de preselección, tenemos la creación de la vacante. Si ya hemos tenido la claridad de definir la necesidad, de conocer la necesidad y definir correctamente el perfil que yo necesito de esa vacante, entonces voy a crear la vacante. ¿Por qué se han creado las vacantes o por qué se crean las vacantes en una empresa? Porque una persona renunció o por un despido o porque hay un nuevo cargo que es necesario suplir dentro de la entidad. Ya creada esa vacante, entonces se define el perfil de cargo. Las competencias organizacionales, funcionales, comportamentales, específicas del cargo. Las políticas de preselección es importante y lo vamos a ver hacia el final de esta presentación, las políticas que tenga la empresa en este momento para lo que estamos hablando, para el proceso de preselección, que deben asegurar la objetividad, la transparencia y la igualdad del proceso. Anteriormente se escogía a dedo, como decíamos nosotros, o por amistades, que es el hijo del patrón, es el hijo de la vecinita, del amigo, de la amiga. No, ahora los procesos son más objetivos, son más eficientes, son más transparentes. Y llegado ya definidas esas políticas, teniendo esa claridad, pasamos a lo que es el reclutamiento y hay dos formas de reclutamiento. El reclutamiento externo, cuando se publican externamente, ya sea por medios de periódicos o por agencias de empleo, como la del SENA, por ejemplo. El SENA tiene una página muy interesante de servicio público de empleo, con muy buenas posibilidades, con una información muy amplia. Muchas empresas del país consultan esta página y publican sus vacantes ahí. Esta sería entonces un reclutamiento del tipo externo. Un reclutamiento del tipo externo ocurre cuando se intenta obtener
hojas de vida, digamos así, información de afuera. Hay características y hay ventajas de ese reclutamiento. Sí, hay ventajas como por ejemplo que permite contratar a gente nueva, que permite actualizar la empresa con respecto al mundo externo y saber qué está ocurriendo en otras empresas, porque puede ser que estemos contratando a una persona que trabaja en otra empresa y que traiga, digamos que unas ideas que son innovadoras y que nos pueden servir. Renueva y enriquece los recursos humanos, también esa es otra de las ventajas. Aprovecha las inversiones de capacitación y desarrollo personal efectuado por otras empresas. Esa es otra forma de ventaja. Pero también hay algunas desventajas como que tarda más el reclutamiento que la parte interna y puede ser más costoso. En cuanto al reclutamiento interno, este ya es el que se hace directamente dentro de la empresa, cuando con el mismo personal de la empresa, a través de un ascenso o de una promoción, se trata de cubrir esa vacante, ya sea por transferencia, por un movimiento horizontal dentro de la empresa, promociones, un movimiento vertical y horizontal, por transferencia con promociones o por programas de desarrollo dentro de la empresa. La mayoría de las organizaciones tratan de seguir una política para cubrir las vacantes de la jerarquía superior mediante promociones o transferencia. Al realizar este proceso interno, la organización puede aprovechar de un modo importante la inversión que ha realizado en el reclutamiento, la selección, capacitación y desarrollo de los empleados o colaboradores que ya tiene. Definido entonces si el reclutamiento se hace o se hace de las dos formas, interna y externa, pasa al siguiente proceso que sería el análisis de las hojas de vida comparándolas con el perfil del cargo. Luego de haber hecho el análisis, entonces se crea una base de datos. Importante esto, tener una base de datos de esas hojas de vida. Pueda que esa persona en ese momento no se ajuste, pero resulta que en un momento más adelante, meses más adelante, hay una vacante nueva, resultó una vacante nueva y habíamos visto una hoja de vida interesante que de pronto nos pudiera servir y tenemos la base de datos y es posible que esa persona esté disponible en ese momento. Luego, cubierto esto, entonces pasaríamos a la entrevista preliminar. Y entonces entraríamos en esta etapa de nuestro proceso de selección, a la entrevista inicial. ¿De qué hablamos entonces o qué es la entrevista? Pues digamos que es ese contacto ya que se tiene directamente con el individuo. Ya primero lo veíamos a través de unas hojas de vida, ahora lo vamos a ver directamente. Y es importante ese contacto con la persona y es importante que tengamos claridad que hay varios tipos de entrevista. Pero es recomendable durante la entrevista que sea en un ambiente tranquilo, ¿cierto? Que se le dé tranquilidad porque pues no deja de ser inquietante la entrevista para el candidato. Dedicarle toda la atención posible a ese aspirante. Y también observar detenidamente la forma de hablar y el comportamiento. Claro, pues que dentro de nuestras empresas hay personas especializadas para esto. Tipos de entrevista preliminar o la entrevista inicial que llamamos nosotros, que puede ser personal o que puede ser grupal. Y ya una entrevista técnica que sería una entrevista ya más a fondo, ya cuando la que tenemos acá en nuestra lista de etapas, la que llamamos a fondo para la selección, ya es más que tiene que ver más con el propio cargo como tal. Vendrán también unas pruebas, en la siguiente etapa tendremos unas pruebas y con esto lo que se busca es evaluar de una manera general las capacidades y las aptitudes que tienen los candidatos. En esa entrevista yo quiero mostrarles este formato, que es otro formato también del SENA, que es un formato de entrevista por competencias, que nos da unas sugerencias de qué preguntas realizar de acuerdo al área del candidato que usted quiere evaluar, su área familiar, su área personal, ¿sí? Su área académica de formación. Entonces aquí hay un formato muy interesante que nos puede servir de guía para quienes, empresas o personas que no la tengan. A veces hay empresas pequeñas de 2, 3 trabajadores que no se toman este trabajo de organizar de esta manera sus formatos, pero que esto le puede servir y lo podemos, digamos, aplicar y ajustarlos a nuestras necesidades. Entonces este es otro formatico que también les voy a ofrecer como un plus dentro de esta segunda semana. Porque miren que vienen las preguntas, inclusive básicas para realizar, cómo es su entorno familiar, de qué manera ha manejado las situaciones de crisis en la familia, qué responsabilidades familiares tiene. Para el aspecto académico, qué preguntar, cuáles han sido los hechos más importantes en su educación.
en qué asignaturas le va mal, por qué, bueno, todas estas son, digamos que unas guías que nos pueden servir para el momento de la entrevista. Hablábamos de las pruebas, entonces decíamos que hay pruebas de tipo personal, de personalidad, de aptitud, de conocimiento, de muestreo de trabajo. Bueno, en esto pues sí hay una gran variedad de pruebas, pero esas ya son muy específicas de acuerdo al perfil que necesito de la vacante que voy a cubrir. Investigación de antecedentes y verificación de referencias, importantísimo, importantísimo. Este procedimiento pretende comprobar la veracidad de la información proporcionada por el candidato. Uno presume la inocencia de todas las personas, pero es necesario confirmar que la información que el candidato ha presentado en su hoja de vida sea la verdadera y que las respuestas que ha dado en ciertas preguntas que se le han formulado en la entrevista también son coherentes. Entonces, este paso es importantísimo. Entrevista a fondo, ya lo decíamos, ahora es algo más específico y vendrán entonces, cuando ya ha surtido este proceso y el candidato ha ido pasando todos estos filtros, vendrán entonces los exámenes médicos. ¿Qué tipos de exámenes médicos? Los generales son el examen ocupacional, exámenes de laboratorio como parcial de orina, serología, unos exámenes más específicos como cuadro hemático, audiometría, optometría. Esto ya va a depender de la especificidad del cargo. Y por último vendrá entonces la vinculación y la contratación. Finalmente, y superada todas las etapas en el proceso de selección, esta parte es la culminación con la que la organización ya dispone del proceso de contratación. Todos estos elementos, todas estas etapas del proceso de selección deben quedar debidamente soportados en la carpeta de la hoja de vida de nuestro colaborador, del candidato que vamos a escoger. Y les presento un tercer formato, y esta es la lista de chequeo de documentos para el ingreso. Recomendable, supremamente recomendada, la he aplicado en varias empresas, ha funcionado, y juiciosos haciendo esta tarea, esta lista de chequeo, que no se nos quede nada sin verificar, dependiendo obviamente del perfil, que sea acorde con el perfil, siempre revisando la necesidad del perfil, siempre revisando ese modelo de perfil que se creó al inicio del proceso de selección. Entonces, este sería un tercer formato que les ofrezco también como un material plus para este proceso de selección y que les recomiendo siempre tener en su carpeta, en la carpeta de la hoja de vida del colaborador. Hablamos ahora de los outsourcing o de los cazafortunas, que es este proceso del headhunting. El cazatalentos. El cazatalentos es aquella persona o entidad, porque puede ser una firma, puede ser externa a la empresa, que se encarga de buscar perfiles muy específicos. Y esto va a un nivel muy elevado de un perfil muy técnico que se requiera para una empresa, ya sea para un desarrollo, una innovación específica. Estas personas se encargan de analizar el perfil que la empresa le dice, mire, necesito este perfil técnico con estas condiciones. Luego busca las fuentes de reclutamiento, vendrá un proceso de contacto con ese candidato, se realizarán unas entrevistas y por último le presentará a sus posibles candidatos potenciales a ser empleados a la organización que le haya sido contratada. Pero esto es lo que se llaman los cazatalentos, que es otra forma del proceso, está dentro de la preselección, porque ya la selección la haría directamente la empresa. Pero es importante que conozcamos este término. Y vendremos a lo que les decía yo ahora, que es importante tener definidas y claras las políticas dentro de la organización con respecto al talento humano. Las políticas de provisión, por ejemplo, es importante que tengamos claros dónde reclutar el personal, o sea, ese proceso debe ser claro por dónde empezamos, lo hacemos de forma externa o interna, cómo recoger esos candidatos, criterios de selección de talento humano, patrones de calidad para la admisión, en cuanto a las aptitudes físicas, intelectuales, experiencia, potencial de desarrollo, etcétera. Es decir, es necesario crear unas políticas definidas que permitan a la organización tener como un vademécum, como una carta de navegación en el proceso de la selección. Políticas de aplicación.
¿Cómo determinar los requisitos básicos? Definir cómo para el desempeño de las tareas y las atribuciones en el universo de los cargos de la organización, criterios de planeación, colocación, movimiento interno del talento humano, considerando la posición inicial y el plan de las carreras, etcétera. Es decir, que la organización tenga claras las políticas de cómo se van a aplicar y a generar estas vacantes. Los criterios de la evaluación de calidad y la adecuación de los colaboradores mediante la evaluación de desempeño. Todo está allí en esta parte de las políticas de aplicación. Políticas de mantenimiento. Es necesario tener claros los criterios de remuneración directa de los colaboradores, teniendo en cuenta la evaluación del cargo, los salarios en el mercado de trabajo y así como la posición de la organización frente a otras organizaciones. Criterios de remuneración indirecta de los colaboradores, teniendo en cuenta los programas de beneficios sociales más adecuados a la diversidad de las necesidades existentes en el universo de los cargos de la organización. Es decir, que no haya tal desorganización que 3 personas hacen el mismo cargo pero tienen diferentes salarios, diferente remuneración. ¿Por qué? ¿Por qué ese desorden? Si los perfiles son los mismos, si las vacantes son las mismas. Entonces debe haber definido y claramente establecido ese tipo de políticas. Políticas de desarrollo. Es importante tener criterios de diagnóstico, de programación, de preparación y de reciclaje constante de las fuerzas de trabajo para el desempeño de sus tareas. Es importante que nuestro personal constantemente se esté formando, se esté capacitando, promocionando, ¿sí? Que se esté motivando, se esté sintiendo ese sentido de pertenencia a la empresa, no dejarlo de caer en ningún momento. Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la salud, la excelencia en las organizaciones. Todo esto está dentro de esas políticas de desarrollo. Y por último veremos las políticas de control. ¿Cómo mantener un banco de datos que hablábamos ahora, ese banco de datos de las hojas de vida de los candidatos, que permita proporcionar elementos necesarios para un análisis cuantitativo y cualitativo de la fuerza de trabajo? Criterios para auditoría, que sea un proceso permanente de aplicación y de adecuación de políticas y de procedimientos relacionados con el recurso humano. Entonces, si en general nuestra empresa tiene claras y definidas estas políticas, con toda seguridad que el proceso de selección va a ser un proceso claro, va a ser un proceso coherente, evidenciable, transparente y eficiente, como lo esperamos que sea. Esto es todo entonces hasta aquí. Vamos a ver qué actividades nos propone esta segunda unidad. Tenemos 2 evidencias que son calificables. Una evidencia es una prueba interactiva, se desarrolla directamente en la plataforma sobre la selección de recurso humano. Y la segunda es un estudio de caso que se llama Aplicando las normas de contratación. Para ese estudio de caso nos presentan la situación de una vacante, nos presentan unos candidatos con ciertas condiciones, nos dan una lista de chequeo modelo, ¿sí? Que puede que ustedes tengan otras. Hay varios aprendices que me han presentado la lista de chequeo de sus empresas mucho más completa que esta. Este simplemente es un modelo. Y el objetivo es que usted en esta lista de chequeo o en otra que tenga, haga el análisis de las hojas de vida o de los candidatos mejor que tenemos ahí. Hay datos que no vienen ahí, los inventamos como la dirección, el teléfono, bueno, datos que no son relevantes, pero la información relevante la tenemos acá, nos la presenta el estudio de caso y de acuerdo a nuestro análisis y de acuerdo a todo este proceso del que hablamos ahora, el proceso de selección, ¿cuál será el candidato que ustedes consideran que se ajusta a este perfil y que debe ser seleccionado? Ese es el estudio de caso. Para la prueba interactiva es ingresar, como les digo, por la plataforma. Este es el banner de ingreso para la prueba interactiva. Les recomiendo que la hagan, pues a veces no les funciona por Chrome, entonces ingresen por Explorer. Con paciencia porque a veces se demora un poquito en cargar, pero sí se hace directamente en la plataforma. Bueno, y les hablaba de que esta semana hay un material plus, entonces que son esos formatos que les mostré ahora en la presentación, quienes quieran acceder a él. Condición para acceder a esos formatos plus, a esos 3 formatos que vimos y a otras cositas que tengo por ahí guardadas para el proceso de selección, es tener realizadas y aprobadas las actividades hasta la semana 2. ¿Listo? Entonces, a ver las de la semana 1, que son participar en el foro temático y responder un cuestionario. Y las de la semana 2, que son estas, una actividad interactiva y el estudio de caso. Y para la semana 3 tengo el paquete COVID. Ese sí es un paquete casi de 20 archivos, de 20 elementos
que sé que les van a servir porque va el protocolo, listas de chequeo, informativos, bueno, flash informativos, muchas cosas que en este momento las empresas están requiriendo, grandes o chicas, porque ya ahora todos tenemos que montar nuestros protocolos COVID. Y que van a ser muy importantes, nos van a ser muy útiles, ya sea porque nos sirvan de base o porque ya de una vez los implementemos, o sea, van listos para que usted los ponga a disposición al área de gestión humana de su empresa. Si no está usted dentro de esa área, entonces presentársela a esa área para que los revisen y los puedan implementar. Les agradezco mucho la atención, entonces voy a salir de esta presentación en este momento y voy a ver, aquí veo que algunos han tenido dificultades. Profe, una pregunta. Yo ya hice el primer intento y saqué 2 y me pidió segundo intento y quedó 3, pero se congela la página y no sé si guardó la calificación del segundo intento. ¿Te das cuenta si la guardó o no? Porque aparece una A en la calificación. De todas maneras, si me escribes por el WhatsApp, me regalas el completo, el nombre y el número de la ficha, yo entro y verifico. Sí, Silvana, me está escribiendo Silvana. Profe, ¿Con quién hablo? Luz Marina, ¿me puede explicar un poquito sobre la entrevista virtual? Sobre la entrevista virtual, ahora con este proceso por lo que estamos en este momento. Luz Marina, ¿o de qué me estás hablando? Señora, es que su merced nos habló de todas las entrevistas, pero su merced no nos ha hablado de las entrevistas virtuales, me parece que existe. Claro, lo que pasa es que el formato de la entrevista virtual son las preguntas y le sirve el mismo formato que le mostré yo ahí. ¿Qué se está haciendo ahora, por ejemplo, virtualmente? Se hace una videollamada o una videoconferencia de este tipo y simplemente se hacen las preguntas. Le sirve el mismo, ¿cómo se dice? El mismo formato que yo les puse ahí de las preguntas, porque usted tiene que revisar exactamente lo mismo. Ese es su entorno familiar, su entorno académico, su entorno laboral, sus antecedentes, simplemente que lo va a hacer por otro medio y es utilizar uno de estos medios. Okay. Puede ser incluso dependiendo de la distancia, se están haciendo las videollamadas por Yo WhatsApp. marca Popo. ¿Aló? Popo. Sí, aló. Luz Marina, ¿listo? Sí, listo, profe. Y es que para enviar ahorita las evidencias del segundo periodo, ¿por dónde se envía? ¿Por la misma evidencia que está en la página? Sí, en el menú de herramientas, evidencias, entonces ya buscas la del nombre del estudio de caso y por ahí le das a adjuntar y lo envías. Ok, profe, gracias. Bueno, Luz Marina, listo. ¿Alguna Profesora, otra pregunta? sí, profesora, más que una pregunta, le habla Diana María. Diana María, mucho gusto, dígame. Sí, y mira, de pronto en semanas pasadas he tenido la oportunidad de conocer plataformas que por la contingencia de la emergencia sanitaria está prestando el servicio de entrevista. Bueno, ya. Meto uno, estas preguntas. Sí, entonces eso también quería aportarlo. Que hay Gracias, sí, unas claro. plataformas que de alguna manera nos están haciendo el trabajo, ¿sí? Por aquello de la contingencia. Solamente era para eso, hacer ese pequeño Diana aporte. María, puedes colocar en el chat el enlace de la plataforma o el nombre de esa plataforma para que Luz Marina, que estaba interesada en esa, o los otros compañeros. ¿Tienes forma de colocarlo ahí en el chat? Claro que sí. Lo Gracias. busco, lo confirmo y ya mismo lo comparto. Bueno, listo, Diana María. Tenemos un grupo de WhatsApp, dos compañeros crearon un grupo, por ahí hay muchas personitas ya vinculadas, si alguno se quiere vincular al grupo, me escribe al WhatsApp, yo le mando el enlace para que ingrese al grupo del WhatsApp, porque por ahí vamos resolviendo también muchas dudas de algunos que les pueden servir a otros. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vea, profe, bueno, Luz Marina, otra vez. Señora. Yo volví a mejorar las evidencias del nivel 1, de la actividad 1, pero ya las volví a enviar por el mismo formato de las evidencias, no sé. Bueno, entonces ya, Luz Marina, ¿en qué ficha estás? Me toca, recuerden diligenciarme la encuesta porque con ese, sí, el formulario de la asistencia, porque con eso me doy cuenta quién ingresó y puedo revisarlos en las fichas. Ok, porque yo ya me ingresé a la ficha.
Ok, entonces yo ya reviso. O me escribes por el WhatsApp. Voy a anotar aquí mi número nuevamente, 317-40-80-835. Por si ves que no lo he revisado, me escribes. Por favor, profesora, recuerde revisar de una vez. Jessica, ¿me escribes por el WhatsApp, por favor, y yo te vinculo al grupo? O te mando el enlace para vincularte al grupo, ¿sí? El número de la ficha, Daniela, lo encontramos al lado del nombre del curso y empieza por 213. Cuando ingresamos al curso, aparece el número de la ficha que empieza por 213. ¿Listo? Listo. Si no hay ninguna otra pregunta. ¿Cuál es su número, profe? 317-4080-835. Aquí Diana María nos está diciendo que la página es ID Talento. ¿Sí está bien dicho así? ID Talento. Sí, La señora. página para las entrevistas virtuales de las que hablaba Luz Marina. Sí. Bueno, si no hay Profe, ninguna otra sí, pregunta. yo tengo una pregunta más bien de asesoría. ¿Cómo hace uno como cazatalento para romper el paradigma en empresas medianas cuando son familiares? Es decir, que el abuelito era el dueño y se lo heredó al hijo, pero cuando uno quiere de pronto establecer procesos un poco más modernos, romper ese paradigma, ¿cómo haría uno como cazatalento o como persona encargada de ese proceso administrativo de seleccionar personal? O sea, me estás diciendo es que el paradigma es que no dejan ingresar, no Sí, hay un reclutamiento externo, sino que todo debe ser de adentro. eso, o de pronto como lo que tú decías ahorita, que viene, que llamemos al sobrinito de Pepito, que Ah, viene de ya. Samaná, entonces no cumple el perfil, pero hay que contratarlo porque el dueño que lleva 1000 años en la empresa, hay que contratarlo. Ahí, ¿cómo se debe manejar eso? ¿Cómo cree usted más o menos? Por favor. Y el jefe de talento o la persona encargada del área de talento humano, ¿es de la familia o es externo? Externo, externo, Es externo. externo, ok. Yo diría que ahí habría que hacer un trabajo psicológico muy grande y mostrando muy bien las ventajas de. O sea, hay que entrar a mostrar muy bien las ventajas de esta persona y ofrecería mejor otra posibilidad para Pedrito. Para el sobrinito de este mejor, mire, ¿qué tal si lo ponemos en esta otra cosa? Pero para este específico, o sea, habría que hacer una venta muy bien hecha, pero mostrando muy bien las ventajas de tener, porque se necesita para ese cargo y habría que haber una descripción de la necesidad del perfil muy clara, muy específica. Mire, es que tiene que tener estas condiciones porque para esto lo necesitamos, para que haga esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Sí? Entonces, y lo otro es que significa económicamente, significa un gasto pues que no se justifica, ¿cierto? Y yo le ofrecería otra opción, aparte de que le estoy dando una buena razón, le ofrecería otra opción para ese sobrinito, a ese chico, le buscaría por allá un huequito, porque pues claro, uno entiende que las familias son eso y tratan de sostenerse, o bueno, entonces, o pongámoslo más adelante, digámosle, mire, y Pedrito se puede empezar a formar, si lo que necesitamos en esto, mientras que Pedrito hace la carrera o hace esa especialidad en esto, pues contratemos otra persona, pero va a ser para el futuro para Pedrito porque pues él se va a formar en esto. O sea, pienso que ahí hay que ingeniárselas porque sí es duro trabajar en un grupo tan cerrado familiar. Ahí sí le doy toda la razón. Por eso sí es bueno. Por eso le pregunté si el jefe de recursos humanos o quien se encarga de esa parte es externo. Sí, es externo. Vale, gracias, profe. Muy Bueno, con amable. gusto. Bueno. Luz Marina, que me dices que te vincule, me escribes por favor al WhatsApp, ¿sí? Para yo enviarte el enlace. Bueno, si no hay ninguna pregunta, recuerden que la sesión queda grabada. ¿Alguien está hablando? Lina Yurani, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, les agradezco mucho su participación. Estaré atenta por el WhatsApp. De nuevo, mi número es 317-4080-835. Quienes me han escrito saben que les contesto lo más rápido posible y los que están en el grupo hemos tenido una buena interacción y ha sido muy interesante. Entonces, les agradezco de nuevo su participación. Ya estoy a punto de finalizar esta sesión. Les agradezco que cerramos la sesión para que la grabación no se me vaya a cortar. Y de nuevo, mil gracias y estaré pendiente de sus inquietudes. A los compañeros que nos hicieron preguntas y que nos aportaron, muchísimas gracias. Una feliz tarde y un feliz resto de semana. Gracias, profe. Igual, buen día Buen para todos. día, hasta luego.